enfermedad, sino es el estadio de muchas enfermedades que tienen hiperuricemia y que terminan haciendo un cuadro de tofo úrico. El tofo úrico es una lesión, ¿no?, en el cual la formación del tofo es patognomónico, una masa, ¿no?, que está caracterizada por dolor, tumor, color y rubor. Las 4 características de la inflamación, ¿correcto? Normalmente la persona que tiene esta patología, este cuadro de tofo, de enfermedad del tofo úrico, ¿qué es lo que va a producir? Primero va a ser un tipo de paciente específico. ¿Quiénes son? Hombres, ¿no?, mayores de 40, generalmente tienen obesidad o tienen uso de algunos medicamentos, entre ellos diuréticos, que tienen niveles muy altos, ¿no?, de ácido úrico, pues tienen hiperuricemia, y que en ciertos estados, puede ser estrés, puede ser una comida muy copiosa, generalmente previo al desencadenamiento del proceso agudo, el paciente tiene una comida muy copiosa, ¿no?, una comida bastante exagerada, vamos a decirlo, donde hay mucha carne, mucho pescado, muchos embutidos, puede haber presencia de alcohol, entre ellos, y el paciente va a ser el cuadro agudo de esta enfermedad. ¿Cuál es el cuadro agudo? Un dolor intenso en las extremidades, pero principalmente a nivel del pie. Esta es la zona. ¿Por qué? Esta es la zona de preferencia, porque mientras más distal esté al corazón, habrá menor temperatura, y las temperaturas más bajas generan que el ácido úrico se cristalice, y esa cristalización produce que aquí se depositen cristales de gato que van a producir un dolor intenso, como si fueran agujas que se han metido acá en la articulación. Este proceso va a curarse, va a pasar de manera espontánea, alrededor de los 7-10 días, pasa el dolor, pasa la inflamación, y el paciente probablemente tenga un periodo asintomático por un periodo, hasta que nuevamente algo lo desencadene y vuelva a tener. Muy bien, esa es la fase aguda. Pero la fase crónica de esta patología, o sea, después de cuadros repetitivos, después de años, es que en las articulaciones se va a formar una masa, y esta masa va a ser una masa deformante, ¿no? Va a deformar el pie, principalmente el primer dedo del pie, que es la zona donde principalmente se localiza, produciendo una masa dura, ya no dolorosa, pero dura, y que puede hasta desviar el dedo, produciendo una deformidad en el pie y produciendo problemas para la movilización del paciente. Ya tiene dificultad para ponerse el pie, tiene dolor, y eso lleva a que ya no pueda trabajar y tiene una serie de secuelas. Entonces el tofo úrico es finalmente el estadio final de esta patología, en donde la masa se va a extraer. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la masa? Si el causante de esta patología eran los cristales, ¿no?, del ácido úrico que se depositaba, vamos a ver la presencia de estos cristales depositados. Pero algo más, el cristal actúa como un cuerpo extraño, porque no es propio que tengamos ahí cristales en nuestras articulaciones. Entonces, ¿qué se va a formar? Una gran reacción granulomatosa con células gigantes tipo cuerpo extraño. ¿Se acuerdan cómo eran las células gigantes tipo cuerpo extraño? Células que tenían los núcleos hacia el centro. Entonces, estas células van a estar aquí en medio de estos cristales. Entonces, por eso ustedes ven aquí la imagen donde se va a ver en la parte central estas lesiones redondeadas, donde nos vamos a acercar para buscar los cristales, una gran reacción inflamatoria de tipo crónica, que hay linfocitos, células plasmáticas y células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. En la parte más externa, ustedes van a ver tejido fibroso, ¿cierto? Entonces, desde la parte de adentro que vemos los cristales hasta la parte de afuera que vemos el tejido fibroso. ¿Y esto dónde se
se localiza? Se va a localizar en la articulación, en el tejido sinovial, en el tejido cartilaginoso, en los tejidos adyacentes. En toda esta zona se comienza a depositar. Ahora, el cristal es una estructura birrefringente que va a dar la apariencia como si quedara el espacio. ¿Ven acá cómo ha quedado el espacio de nuestro cristal? ¿Correcto? O aquí, miren, los cristales se ordenan de tal manera que son como agujitas, como puntitas que se han ordenado dentro de esta estructura redondeada, y alrededor están nuestras células gigantes. Entonces, los cristales los pueden ver así, en forma como de agujitas, ¿no?, que ustedes pueden visualizar. Entonces, es una lámina sencilla porque lo que ustedes van a ver básicamente es el cristal que se ha quedado ahí depositado. Este cristal no se ha podido sacar, no se liberó, partes se han ido depositando a lo largo de muchos años y el paciente termina con este tofo único, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver los cristales. Esta es otra imagen. Los cristales están acá. No sé si logran verlos aquí. Aquí están los cristales, lo que ha quedado, la imagen, ¿no? Y alrededor la gran reacción inflamatoria. La gran reacción inflamatoria con células mononucleares, ¿no? Células mononucleares y células gigantes, ¿correcto? Entonces, al igual que se deposita aquí, se puede depositar en otros tejidos. Obviamente que los tejidos que más frecuentemente son afectados son los más distales, y el dedo del pie es el principal, ¿no? La gran mayoría tiene en esta zona los cristales. Y recuerden, los cristales se forman como estructuras redondeadas, como formaciones nodulares, y dentro ustedes tienen que ver, no es una mancha homogénea, no es así, sino que ustedes pueden ver ahí la forma del cristal que ha quedado, la forma del cristal. Dentro de estas masas redondeadas también se ve la forma del cristal. Entonces tienen que verlo a mayor aumento para que reconozcan aquí los cristales que hemos mencionado, que están aquí depositados. Y estas de aquí son las células gigantes multinucleadas que ustedes ven acá. O aquí también. ¿Ok? Mayor aumento, para que puedan ver. ¿Qué sería esto? Célula gigante La cuerpo célula extraño. gigante tiene sus núcleos hacia la zona central, igual aquí. Y este sería parte de los cristales que se han depositado, ven como líneas puntiagudas. Acá se ven bonitos. ¿Sí? Como líneas puntiagudas, que son los cristales depositados. ¿Sí? Entonces, ¿se pueden reconocer? Sí, sí se reconoce. Tienen que verlo al mayor aumento y van a poder verlo. Siempre mezclado con nuestras células gigantes multinucleadas que están aquí. Miren, esta imagen es muy bonita porque los cristales son muy finitos, ¿no?, depositados aquí dentro de esta estructura, y las células gigantes alrededor de él, ¿correcto? Entonces, acá hay un macrófago, miren, acá en el puntero se mueve, hay un macrófago, y esta es una célula gigante, que es la fusión de esas células, ¿no?, de esos macrófagos que se han unido y han formado esa célula gigante. La célula gigante multinucleada se forma por la unión de muchos macrófagos que comparten, cada uno de ellos, su citoplasma y sus núcleos. Por eso la fusión de todas estas células hace que se forme esta célula gigante, ¿no? Mayor aumento para poder ver acá los cristales que hemos mencionado. Entonces, aquí creo que esta es la última imagen para que ustedes puedan ver los cristales de tofo. Muy bien. La siguiente patología es una osteomielitis crónica granulomatosa. Osteomielitis, ¿no?, de hueso, mielitis de médula, inflamación crónica de tipo granulomatosa. Cuando ustedes escuchen de una inflamación granulomatosa, le hablen de donde le hablen,
La primera posibilidad diagnóstica tiene que ser tuberculosis. Nuestro medio principal es tuberculosis. No es la única, puede haber otros tipos de inflamación granulomatosa, como ustedes han visto, presencia de hongos, presencia de enfermedades de tipo inmune, ¿no? Presencia de otras patologías infecciosas, pero en nuestro medio lo principal es que sea tuberculosa. La osteomielitis crónica granulomatosa en nuestro medio también se da secundaria a una tuberculosis. Ustedes recuerdan que la tuberculosis afecta a los pulmones y se forman los famosos granulomas tuberculosos, que están llenos de necrosis gaseosa. Muy bien, esta necrosis gaseosa destruye tejido pulmonar, también destruye bronquios, por eso la persona tose y expectora parte de estos bacilos, y también puede destruir las paredes de algunos vasos que estén cerca y drenar ese contenido a el torrente sanguíneo, produciendo una siembra hematógena en todo el organismo, pudiendo llegar al cerebro, pudiendo llegar al peritoneo, pudiendo llegar a distintos órganos y entre ellos también el hueso. Entonces, en el hueso puede producir una inflamación con destrucción del tejido, es decir, el tejido óseo comienza a destruirse junto con el tejido adyacente, produciendo unas lesiones redondeadas, medias amarillentas. Recuerden que la tuberculosis tiene un color característico medio amarillento, entonces produciendo una lesión amarillenta en forma de masa nodular que destruye el hueso. Este hueso que va a producir dolor, porque el hueso se está dañando, puede tener fiebre, puede tener bajar peso, puede tener malestar, puede tener tos, no por esto, sino porque esto es secundario de la tuberculosis pulmonar, pues un paciente que tose, ¿no? Debido a la enfermedad primaria que tiene. Entonces, cuando ocurre esto, hay que hacer como un curetaje del hueso. Uno de los huesos más afectados es la columna. Entonces, las vértebras de la columna generalmente son comprometidas por esta patología, ¿no? Pero también hay otros huesos largos que pueden ser. Entonces, cuando se afecta al paciente, se extrae en forma de curetaje, o sea, se comienza a sacar todo el tejido que no está viable, ya ha perdido la consistencia del hueso duro, comienza a rasparse y sacarse esos fragmentos. Entre esos fragmentos, ustedes van a ver en la siguiente imagen que ustedes tienen fragmentos que han sacado del tejido. No van a ver ustedes una imagen de un hueso, del vitalito, con todas sus estructuras. No, porque esta muestra se ha extraído por pedazos, ¿no? Han ido sacando el tejido del hueso, de la médula y los tejidos adyacentes que han encontrado. Si ustedes ven en este tejido del curetaje, van a ver un tejido con mucha inflamación. Hay muchas células inflamatorias y si ustedes miran hacia este lado hay necrosis. La necrosis se ve como un área donde ustedes no van a ver tejido, no van a ver células. Simplemente es un material ahí, ¿no? De células muertas, ¿no? Detritus, como este de aquí. En contraste con estas zonas donde ustedes ven gran componente inflamatorio. Siempre por pedazos, ¿correcto? Porque ha sido la forma de extraerlas. En este tejido, no sé si ustedes pueden ver estas estructuras medias redondas. ¿Ok? Comenzamos a ver que se delimitan áreas redondas, ¿correcto? Entonces nos vamos a acercar para poder verlas mejor. Y aquí las pueden ver, ¿ves? ¿Se acuerdan que era un granuloma? El granuloma era el acúmulo de macrófagos. Entonces, si yo veo macrófagos, hablo de un granuloma. Pero si digo un granuloma tuberculoso, ya tendría que hablar de necrosis gaseosa, de células de Langhans, de ciertas características. Aquí, por ejemplo, ¿okay? Veo mi granuloma aquí, ¿ven? Otro granuloma aquí. ¿Y qué es esto?
célula gigante. ¿Cómo están los núcleos? Periférica. Hacia la periferia. ¿Cómo se llama esta célula? De Lange. Célula de Lange. ¿Correcto? Entonces, como les dije, en nuestro medio, si yo encuentro un granuloma, tengo que pensar en tuberculosis. Miren esa célula. Con sus núcleos hacia la periferia. O acá hay otra. Entonces, comienzo a darme cuenta que en este proceso inflamatorio hay estructuras redondeadas que se delimitan. El granuloma tiene esta forma redonda, ¿no? Forma redondeada, y dentro debo encontrar macrófagos o células gigantes. Acá hay otro. Entonces, en este tejido desvitalizado, dañado, comienzo a encontrar macrófagos y células gigantes. Entonces, estoy hablando de un granuloma. Y en esta zona de acá, la zona de la necrosis. ¿Ven la diferencia entre la necrosis y la zona que tiene células? Cuando esta zona todavía es viable, esta zona ya es necrosis. Aquí podemos verlo, aunque es un poco distinta la coloración. Esta zona es de la necrosis, ¿no? Y esta es la zona de la inflamación. Ustedes ven mucha hemorragia. La hemorragia no es parte de la muestra, pero como le hemos sacado como un curetaje, como raspado y cortado tejidos, puede verse la hemorragia ahí metida, pero en sí no es parte de la lesión. Entonces, hemorragia. Y esta es la imagen a mayor aumento. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas células alargadas? Epiteloides. Epitelioides, ¿correcto? Habíamos dicho que los granulomas tenían necrosis, tenían las capas de células epitelioides y estas células redonditas, linfocitos. La corona de linfocitos y por ahí sus células de Lange. Ustedes veían, ¿y dónde está en este granuloma la necrosis gaseosa? La necrosis gaseosa se suele ver en los granulomas más grandes. Los granulomas más pequeños que recién se están formando no tienen prácticamente necrosis. Entonces aquí, como es un granuloma chiquito, no veo todavía la necrosis. Tenemos que buscar un granuloma grande para poder verlo, ¿no? ¿Cierto? Y acá veo una célula gigante, una célula gigante con los núcleos hacia la periferia. Entonces, a pesar de que no pueda haber la necrosis gaseosa, ya lo llamo un granuloma de tipo tuberculoso. ¿Quiénes son los más afectados con estos granulomas tuberculosos? Los inmunosuprimidos. Entonces pueden ser gente joven que ha tenido tuberculosis primaria y secundariamente ha tenido una tuberculosis ósea, ¿no? Pero es una persona desnutrida, inmunosuprimida, con alguna patología de fondo que llegan a tener este tipo de patologías, ¿no? Personas con su sistema inmune conservado no tienen pues este tipo de patologías, ¿no? Entonces, acá, vuelvo a repetir, esta forma redondeada que ustedes ven acá es el granuloma, ¿no? Igual aquí, y acá tenemos nuestra célula gigante, ¿cierto? En este caso, los núcleos parecen que estuvieran hacia el centro. Recuerden que esta es una célula tridimensional, entonces dependerá del corte. No porque encuentre una sola célula ya diga que cambió el diagnóstico, porque si ustedes han visto, varias de las células que veíamos eran células de Lange. Entonces, conservamos ahí nuestro diagnóstico. ¿Correcto? Me parece que es la última imagen para ver nuestro granuloma, ¿no? Nuestro granuloma aquí es pequeño, nuestras células epitelioides, nuestra corona de linfocitos, que son estas células redondas, pequeñas y oscuras, que están hacia la periferia. Entonces se reconocen los componentes de mi granuloma tuberculoso, ¿correcto? Otra patología ósea es el sarcoma osteogénico. El sarcoma osteogénico es un sarcoma que produce hueso. Sarcoma osteogénico o osteosarcoma es el único tumor productor de hueso. Y esa es una patología de varones generalmente y varones jóvenes. Muchos de estos sarcomas se dan en niños, ¿no?
entre los 10, 12 años, hasta jóvenes alrededor de los veintitantos que puede darles, ¿no? Es una patología de gente joven, ¿no? Aquí la célula tumoral son los osteoblastos que se transforman en malignos y que van a aparecer en la metáfisis de los huesos, sobre todo de los huesos largos, en las inmediaciones de la rodilla. Esa es la zona principal donde ocurre, ¿correcto? Entonces, la rodilla. Este niño, este adolescente que tiene esta patología, empieza probablemente con el antecedente de haber tenido algún golpe, ¿no? Y comienza a sentir una masa alrededor de la rodilla. No es que el golpe lo desencadene, probablemente ha tenido la masa, ha sentido dolor, se ha caído, se ha golpeado y tiene el antecedente previo a que ha tenido un golpe o algo, pero no es el golpe el que lo desencadena, sino que tiene una masa que va creciendo y va deformando la rodilla, ¿correcto? Entonces tiene una masa en la rodilla. Esta masa puede hacer que en algún momento el paciente tenga fracturas patológicas, es decir, está corriendo, por ejemplo, está jugando, se cayó y se fracturó. No es una caída pues fuerte, una caída simple, que cualquiera se cae, se soba y se levanta. En el niño se puede fracturar. ¿Por qué? Porque su hueso ha sido destruido por el tumor. El tumor, como ustedes ven, es un tumor blanquecino, como el que ven acá, ¿no? Un tumor blanquecino, como todo tumor maligno, es mal delimitado. Aquí ustedes pueden ver el borde, aquí prácticamente el borde ya no es nítido, ¿correcto? Otra característica del tumor maligno es que rompe la parte de la corteza del hueso, ¿no? Lo rompe e infiltra los tejidos adyacentes, tejidos cartilaginosos, tejidos articulares, tejido muscular que está alrededor de él. La superficie de corte no es una superficie homogénea, tiene áreas claras, áreas rojizas, áreas quísticas, como ustedes pueden ver, y al corte es como un material crujiente, como si el cuchillo cuando lo cortas suena, ¿no? Que está cortando algo medio duro, ¿correcto? Entonces, crujiente. Muy bien, este tumor entonces se saca, ¿no? En estos casos se tiene que sacar, hacer una amputación del miembro, ¿no? De la rodilla, dependiendo de la extensión del tumor, ¿no? En algunos casos incluso hacían antes la desarticulación desde la zona de la cadera del hueso, ¿no? Entonces es un tumor bastante agresivo, ¿no? Muy bien, este tumor entonces se saca y se ve histológicamente. La primera característica de este tumor es que es un tumor de alta densidad celular. ¿Qué significa eso? Que si yo veo un campo, ¿no? Normalmente yo debería ver células, pero en estos tumores de alta densidad se ve una enorme cantidad por cada campo, ¿correcto? Esto ocurre en los tumores más agresivos, por ejemplo, el osteosarcoma y el glioblastoma en cerebro tienen esa característica. Entonces ustedes van a ver una gran densidad de células, ¿correcto? Muchas células por cada campo. Segunda característica, las células que vamos a ver son células sarcomatosas. ¿Qué significa eso? Son células alargadas, ¿correcto? Células alargadas, ¿no? Tercera característica, voy a ver mucho pleomorfismo, o sea, células alargadas, células que pueden parecer renacuajos, o sea, más anchas, pero siguen siendo alargadas. Puedo ver células que parecen multinucleadas, puedo ver distintas formas y tamaños de las células. Entonces hay mucho pleomorfismo de las células, ¿correcto? Otra característica importantísima y que va a ser fundamental en ese tumor, la presencia de tejido óseo, de matriz ósea. En medio de estas células tumorales,
ustedes van a encontrar matriz ósea, porque les dije, este tumor es tumor formador de hueso. Entonces tenemos que encontrar necesariamente el tejido óseo metido. Si no lo encuentro, pues no es osteosarcoma. La característica fundamental de este tumor es que forme hueso. ¿Correcto? Entonces es característica importante. Muy bien. Entonces ustedes ven la alta densidad celular. ¿Cómo la ven? Miren, gran cantidad de células. Y eso que estoy al menor aumento, me acerco y van a ver mayor cantidad de células. ¿Correcto? Mayor cantidad de células. Entonces veo mucha celularidad. Esa es la primera característica que mencionamos. Aquí ustedes pueden ver la matriz osteoide. Vean, matriz osteoide, aquí. Miren, acá están las células tumorales metidas dentro de esta matriz y por fuera de la matriz. Pero aquí ustedes reconocen la matriz osteoide que ha formado el tumor, ¿correcto? Y estos son los osteoblastos tumorales, ¿no? Que se están formando. Algunos, como los que ustedes ven acá, tienen la forma medio redondeada, pero si ustedes miran, la gran mayoría de células son alargadas. ¿Por qué? Porque este es un sarcoma. Los sarcomas son los tumores derivados de los tejidos de sostén, hueso, cartílago, músculo, ¿no? Y los tejidos, todos los que sean de sostén. Entonces, como ese tumor se forma de hueso, tiene que ser un sarcoma. Son células alargadas, ¿ven? Células alargadas. Muy bien. Y matriz osteoide. Aquí también podemos ver, esto de aquí no es matriz osteoide. Ojo, no lo confundan con necrosis. Una característica que tienen los tumores de alta densidad, los tumores agresivos, es también producir necrosis del tumor. Entonces, hay necrosis tumoral, que es como el crecimiento de este tumor es tan rápido, hay áreas que no llega, el riego sanguíneo, ¿no? Entran en hipoxia y hay muerte celular. Entonces, hay áreas de necrosis y hay áreas de tejido osteoide. El tejido osteoide es distinto al tejido necrótico. ¿Esto qué sería? Tejido osteoide. Esto sería tejido osteoide. Un segundito. Quiero ver si encuentro. No tenía otra imagen. Esto de acá es tejido osteoide. ¿Y cómo lo reconozco? Voy a reconocerlo porque dentro del tejido osteoide encuentro células tumorales. Si esto fuera necrosis, todo no se encontrarían células dentro. Entonces acá el tejido osteoide y las células tumorales. Y miren en este campo que les estoy enseñando la cantidad de células tumorales que existen. Algunas son alargadas, delgadas, otras alargadas, medias chonchas, grandes, otras son medias triangulares. Esas alteraciones en la forma, en el tamaño, en la forma de los núcleos, son característicos de esas células tumorales. ¿Ven acá? Células alargadas, ¿ven? Usos celulares de tipo mesenquimal y células medias triangulares. ¿Ven? Igualmente acá. Entonces, característica del osteosarcoma. Bueno, de los tumores agresivos como este. Acá, otra imagen a mayor aumento, ¿no? Donde podemos ver la matriz osteoide, las células tumorales que están metidas aquí, ¿correcto? Y las células tumorales que están alrededor. ¿Ven? Entonces, algunas son como estas, medias triangulares, y otras francamente alargadas. Esa disparidad de formas, de tamaños, caracteriza a estos tumores, ¿correcto? Osteosarcoma. Última imagen para que vean la matriz que hemos mencionado y las células tumorales. Del osteosarcoma.
más para que puedan ver ahí la matriz que hemos mencionado, ¿no? Con estas células tumorales en el piso. Entonces, estos tumores son agresivos, hacen metástasis, ¿no? Producen generalmente fracturas patológicas. La siguiente patología es la displasia fibrosa. La displasia fibrosa es un pseudotumor. ¿Qué significa? ¿Es un tumor o no es un tumor? No se comporta como un tumor. ¿Qué es lo que pasa? La displasia fibrosa crece por dentro del hueso, ¿correcto? Produciendo un crecimiento intraóseo y que a la larga puede ir deformando el hueso. Generalmente puede afectar un solo hueso, por ejemplo la mandíbula, y entonces mientras crece ahí no produce ningún síntoma, pero en algún momento comienza a deformar el hueso que está afectado. Entonces el hueso se comienza a ver más grande, más disparejo y se ve radiológicamente que hay un tumor dentro. En otros pacientes puede afectar varios huesos, no es lo común, pero puede haber. Y en algunos pacientes puede afectar algunos huesos y con unas manchas en la piel, color café con leche, o sea, un color medio marroncito que afecta. Muy bien, el hueso entonces afectado puede al principio no tener alteraciones, ¿no? Pero después el crecimiento va alterando el hueso. Aquí ustedes ven la superficie lisa de este hueso afectado y miren cómo aquí el hueso se ha ido deformando, ¿no? A medida que el tumor, que es un tumor medio café, medio blanquecino, está creciendo por dentro. Básicamente esta lesión, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, displasia fibrosa, está caracterizado por mucha fibrosis y formación de trabéculas, ¿no? Inmaduras mal formadas. Dentro del hueso debían haber trabéculas óseas. Ustedes se acuerdan, las trabéculas óseas hacían estructuras alargadas, pero aquí lo que queda son esbozos de las trabéculas, pedazos mal formados de trabéculas mezcladas con gran tejido fibroso. Por eso se llama displasia fibrosa, ¿correcto? Este no es un tumor maligno, ¿no? Es una alteración en el desarrollo de esta estructura, por eso se llama displasia. Y suele extraerse quirúrgicamente para que no deforme el hueso que está afectado, ¿no? Pero no es porque esto sea maligno, ¿correcto? Muy bien, entonces las estructuras óseas, las trabéculas inmaduras que se están formando, adquieren formas caprichosas dentro del tejido fibroso, lo cual hace que se le llame en forma de letras chinas. Entonces la característica es que estas trabéculas tienen formas de letras chinas, figuras irregulares, ¿no? Que están rodeadas del tejido fibroso, ¿correcto? Entonces tejido fibroso y las trabéculas en forma de letras chinas. Entonces la imagen es muy peculiar, como ustedes ven, ¿no? De este tejido fibroso y las trabéculas inmaduras, ¿no? Que están aquí. Aquí podemos verlas a mayor aumento, las trabéculas aquí, ¿no? Y el tejido fibroso. Entonces solamente tiene esos dos componentes de tejido. Y último momento para que ustedes vean aquí la trabécula y el tejido fibroso que lo rodea. ¿Okay? Entonces, trabéculas y tejido fibroso. No es una patología frecuente, pero la mencionamos para que vean que también pueden haber patologías benignas, ¿no? Que se pueden decir.
patología que vamos a ver es el tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes es una lesión agresiva localmente. ¿Qué significa? No es un cáncer, pero la lesión es muy destructiva, tanto así que a pesar de que a veces se extirpa, vuelve a crecer y sigue destruyendo. Y puede producir fracturas en el hueso, entonces, y puede comprometer el hueso y áreas extensas. A pesar de no ser maligno, es agresivo, muy destructivo y produce limitaciones en la persona que la tiene, porque la articulación, el hueso, lo destruye, ¿no? En toda la zona afectada. Esta es una patología más de mujeres. Las otras patologías, como ustedes vieron, eran un poco más de hombres, pero esta patología es de mujeres. Mujeres entre la tercera, cuarta edad, ¿no? Los huesos que son afectados también son los huesos alrededor de la rodilla también, y el color característico, como ustedes ven, es un color negro rojizo. Es un tumor mal delimitado, ¿no? Bastante grande, ¿no? Que puede ir destruyendo incluso la parte de la cápsula, ¿no? La parte del límite del hueso. Ustedes pueden ver el hueso y puede invadir incluso la cápsula articular. Entonces, este es el tumor. Cuando ustedes miran ese tumor de color negro rojizo y cuando ven la imagen histológica que ustedes van a ver es una imagen muy rojiza porque van a ver mucha hemorragia. Entonces, si ustedes ven, aquí hay áreas rojizas que es zona de hemorragia, zonas de hemorragia, zonas de hemorragia que le van a llamar la atención. Y cuando ustedes se comienzan a acercar, van a ver enorme cantidad de células gigantes. Muy bien, ustedes podrían pensar que esas células gigantes son macrófagos, pero no es así. Esas células gigantes son células derivadas del hueso, de los osteoclastos, que producen la resorción ósea. Entonces, estas células encargadas de la resorción ósea, de la remodelación, de la destrucción del hueso, se han vuelto tumorales y por eso este tumor es altamente agresivo, destruye todo el hueso que está cercano. De tal manera que para poder determinar el grado de este tumor, se ve la cantidad de células gigantes que tiene. Mientras más células gigantes tenga este tumor, más agresivo es. ¿Correcto? Entonces son células gigantes derivadas de los osteoclastos. Esas células son células grandes, ¿no? Que están formados por o que tienen dentro muchos núcleos. En promedio, estas células gigantes pueden tener hasta 100 núcleos. 100 núcleos dentro, y los núcleos pues son muy homogéneos, no son del mismo tamaño, de la misma forma, pero son células extremadamente grandes. Ustedes dirán, pero no la veo tan grande, no veo tanto los núcleos. Recuerden que esta es una célula tridimensional. Ustedes le han dado un corte por acá, pero si le sigo dando corte voy a seguir viendo la cantidad de núcleos. Por eso estas células se han estudiado, se han visto que tienen esa cantidad de núcleos dentro. Entonces, células gigantes derivadas de los osteoclastos y mucha hemorragia. En ese aumento que les he puesto ahí, ustedes ven acá los hematíes, la gran cantidad de hematíes que hay por aquí, ¿no? Y estos hematíes que están por acá sueltos, ¿no? Le dan ese color rojo oscuro al tumor. ¿Cierto? Entonces, ahora que ya sabemos lo que buscamos, ustedes van a ir reconociendo a estas células gigantes. ¿Ven? Células gigantes. Células gigantes multinucleadas, osteoclásticas, metidas en este grupo, ¿no? Bastante agresivo. Acá también. Bien. Y aquí ustedes comienzan a ver, entonces se ve la cantidad de células gigantes por campos,
se toma nota de eso y según eso se puede ver si el tumor va a ser muy agresivo, si es un grado 1, muy leve, o un grado 3, un tumor muy agresivo, ¿no? O sea, muy destructor del hueso, ¿no? Mayor aumento, acá está nuestra célula gigante, ¿ven? Acá también, acá hay otra. Miren en este aumento la gran cantidad de células gigantes que hay. Tumor agresivo. Y miren la cantidad de hemorragia, ¿ven? La cantidad de hematías alrededor. Hay mucha hemorragia por acá, ¿no? Otra imagen para ver nuestras células gigantes, ¿no? Miren la cantidad de núcleos que tiene dentro, ¿no? Muy homogéneos que hemos mencionado. Última imagen que vamos a ver, última lámina, tumor metastásico en hueso. Cuando nosotros vemos un tumor en hueso, nuestra primera posibilidad es que el tumor sea metastásico. Por esto es como en el hígado. Si ustedes ven un tumor hepático, la primera posibilidad que tienen que pensar es que sea metastásico de ruta, porque es lo más frecuente. En el hueso también es bastante frecuente los tumores, ¿no? Y generalmente algunos casos de cáncer van a debutar en primer lugar ya con metástasis. ¿Cuál es uno de los tumores que debuta con metástasis? El cáncer de próstata. A veces los pacientes de próstata no tienen síntomas, no se les diagnostica y de repente hacen dolor articular, dolor en la columna, se ve radiográficamente que tienen múltiples lesiones y la primera posibilidad en un hombre varón mayor es que sea un tumor de próstata. También el tumor de mama, ¿no? También es otro de los que puede afectar la columna. ¿Correcto? Miren acá, no sé si ven estas lesiones blanquecinas. Aquí, aquí. Si ustedes ven, toda la columna está llena de esas lesiones blanquecinas. Y esas lesiones van a ser las que nos van a llamar la atención para poder evaluarlo y diagnosticarlo. Cuando ustedes ven la médula, el tejido óseo, ustedes recuerdan que entre las trabéculas óseas, ¿qué debía haber? ¿Se acuerdan qué debía haber aquí? Células hematopoyéticas, ¿se acuerdan? Que había unas células hematopoyéticas que debían estar aquí, que eran los precursores de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, ¿no? De todas esas células sanguíneas se encontraban aquí mezcladas con tejido graso. ¿Se acuerdan que había una relación que debíamos tener entre el tejido hematopoyético y el tejido graso? Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está ese tejido hematopoyético? ¿Dónde están esas células? Yo no las veo. En su reemplazo veo estas células. Grandes, ¿no? Grandes, con núcleos grandes, cohesivas entre ellas, formando estas estructuras de células unidas, ¿no? Aquí, ¿ven? Acá también, aquí, acá también. Entonces, ¿qué ha pasado? Nuestro espacio medular ha sido reemplazado por células epiteliales. ¿Podría haber alguna célula epitelial en hueso? No, no existe. Es tejido óseo o células hematopoyéticas. ¿Qué hace esa célula epitelial o qué haría una estructura glandular metida en esa médula? Lo único que queda es que esa glándula o esas células epiteliales hayan venido de otro sitio, sean metastásicas de algún otro sitio. ¿De qué sitio? Ustedes me preguntan, ¿de dónde? No lo sé. Tendría que jugar con las posibilidades o ver las características de las glándulas. Puede ser tubo digestivo, puede ser pulmón, puede ser próstata. Eso ya se verá en estudios inmunohistoquímicos. Solamente puedo llegar al diagnóstico de que esto no es primario de aquí, o sea, es metastásico de aquí. Y bueno, hacerle marcadores tumorales.
Como ustedes ven aquí, toda la médula está reemplazada por estas células tumorales. ¿Ven? Miren, gran cantidad de células tumorales metidas aquí en todos estos espacios entre las clavículas óseas. Este paciente tiene gran cantidad de metástasis aquí metida. ¿Ven? Metástasis. Doctora, ¿y ese tipo también sabe? Esa estructura redondeada no sé qué sería, tendría que verla más cerca para poder reconocerla, ¿no? Estoy un poco lejos de ahí, pero aquí ustedes pueden ver las células tumorales, ¿ven? Aquí también ven, incluso aquí forma como una glandulita, tiene una luz y tiene una glandulita. Entonces, una glándula metida en este espacio no existe. Tiene que ser secundario, es un tumor de otro sitio. No sabemos qué sitio, hay muchos sitios que forman glándulas, estómago, colon, ¿no? Ovario, endometrio, ¿no? ¿Cuál de esos sea? Tendríamos que ver. Pero uno de los más frecuentes, como les digo, en los varones, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vean un tumor en hueso, su primera posibilidad es que sea metastásico de hueso. Y hay que buscar el sitio, hay que encontrar de dónde es el primario, porque el tratamiento es mucho más fácil. No es más difícil no saber y darle de todo tipo de tratamiento, a saber específicamente qué tumor es y poder darle un tratamiento mucho más específico. Entonces, acá ven las células tumorales metidas en estos espacios, ¿correcto? Tumor metastásico a hueso. Acá, aquí, por todo. Última imagen para que vean las células grandes, núcleos grandes, ¿no? Nucleolo, cromatina irregular, formas irregulares de los núcleos, todas las características de las células tumorales que encontramos. Entonces aquí vemos tumor metastásico